Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve después de estas intervenciones que han trazado pues, una visión muy completa de la labor de mi padre. Yo lo que querría apuntar son algunas reflexiones desde la perspectiva de hijo desde la cercanía familiar, pero también desde la cercanía y la proximidad intelectual, ¿no? Y destacar algunos rasgos que yo creo que ayudan a comprender lo que ya ha sido tratado y descrito aquí, ¿no? A mí un rasgo de su carácter que me parece clave para comprender la personalidad de mi padre es su inagotable curiosidad, su inquietud intelectual sin límites, si quisiéramos así decirlo, y que se traduce en un interés muy grande por las opiniones ajenas, las opiniones diferentes a las que escuchaba. Mi padre era un gran preguntador. Él nunca exponía en público sus opiniones, pero siempre sometía a tercer grado a todos los que estábamos cerca de él, ¿no? Y eso se traducía también en un importante interés por conocer otros países y otras culturas, lo que le llevó junto con mi madre desde los años 60 a recorrer el mundo en un momento en el que los viajes no eran tan fáciles como ahora y que le llevó, cuando cumplió los 65 años, a tomar la decisión a ambos de celebrar esa fecha realizando un viaje fascinante, desplazarse a Pekín, desde allí coger el transmongoliano, llegar a Ulan Bator y coger el transiberiano hasta Moscú en 1986, antes de la caída del muro de Berlín y, por supuesto, en época soviética, ¿no? Y ese interés, pues, ese interés se traducía también, porque para él los viajes no era el turismo, sino era empaparse de otras experiencias. Eso hacía que ya fueran viajes de ocio o viajes de trabajo, siempre aprovechaba para visitar a colegas, para interesarse por otras experiencias. Siempre recuerdo cuando mi madre contaba cómo estuvieron a punto de perder el transmongoliano porque salió con tan retraso de una cita con algunos representantes del sector asegurador chino en 1986 en Pekín, lo cual refleja esa idea y esa receptividad a experiencias que pueden parecer absolutamente lejanas. Pero esa inquietud intelectual no quedaba simplemente guardada para sí mismo, sino que se traducía también en una necesidad de contribuir al debate intelectual. Yo creo que eso es otro rasgo muy importante, su capacidad para contribuir al debate y a la reflexión intelectual. Ya ha sido mencionado aquí algunas de sus obras, Tres claves de la vida inglesa, ¿no? Que ha sido mencionado, pero a mí me parece que también respondía a la necesidad que él tenía después de su estancia en Inglaterra de comprender cómo un país como Gran Bretaña había sido capaz de construir una potencia global y en qué medida un sistema financiero con unas características propias había sentado las bases institucionales que lo habían permitido, ¿no? Y esa reflexión ese interés se traduce en libros como Anotaciones de Sociopolítica Independiente en 1976, cuando comienza la transición española, siempre con posiciones heterodoxas y muchas veces cuestionadas, y en Panorama para la Reforma del Estado, o en este libro que ya ha sido mencionado, La Utopía para la Nueva América, que tiene un subtítulo que a mí me parece interesante destacar, que es Reflexiones para la Edad Universal, porque su reflexión sobre América se engloba en una reflexión global sobre el mundo. Para él las fronteras geográficas no son estables, sino que trasciende esas fronteras geográficas, y el libro es muy provocativo, ¿no? Y tan provocativo que el último capítulo lo que hace es una reflexión sobre la sociedad global. Una sociedad global que, en el momento en que fue publicado, en 1992, se encontraba en plena transformación. El muro de Berlín había caído, parecía que el fin de la historia había llegado, había un debate sobre cómo se construía la sociedad internacional, y él realiza allí sus aportaciones, y recomiendo a quien esté interesado que lea el epílogo. Él era muy aficionado a añadir epílogos a sus obras cuando era posible, el epílogo a la edición de su obra publicada en 1995 en Ecuador, en el que dialoga con las críticas que había recibido su obra o con aquellos aspectos, como él mismo decía, que habían causado sorpresa, si queremos así decirlo. Y entre las cuestiones, él decía escandalizado, algunos aspectos que han escandalizado. Cito de pasada porque no tengo tiempo, alguno de ellos proponía la condonación de la deuda externa para los países iberoamericanos, pero para todos aquellos países que en aquel momento tuvieran una renta per cápita inferior a los $3.000, o otra cuestión que también había sido muy polémica, su propuesta de que España estableciera un canon compensatorio por los errores y abusos hacia los pueblos indígenas en la conquista y colonización de América. Y en ese epílogo justificaba cuáles eran sus posiciones, lo cual, y es un poco lo que quiero destacar, es su visión un poco heterodoxa, fuera del mainstream, que
le convertía, yo creo que en una persona comprometida, en un intelectual, pero que no se quedaba en una reflexión en sí mismo para aportar al debate, sino que además se traducía en una convicción que yo creo que articulo y que es un poco lo que nos reúne hoy y nos congrega a todos, su forma de entender la sociedad y su forma de entender el mundo, ¿no? Para él era clave el acceso igualitario, proporcionar un acceso igualitario a la cultura y a la información. En el ámbito familiar, para nosotros fue muy claro desde jóvenes, ¿no? Siempre teníamos cada uno en un espacio de la casa. Yo recuerdo en un pequeño jarrón que había en el hall, un recorte de prensa, una revista, un libro sobre los temas de mi interés. Pero era así con mi madre y era así con mis 9 hermanos. Esa idea de transmitir, de hacer circular la información, de conectar, es algo que luego se tradujo en su vida pública y que se tradujo en el espacio público a través de la creación de fundaciones, ese tejido de fundaciones que Alberto nos ha comentado, de la Fundación Mafre, pero también esa fundación, no Luis Hernando de Larramendi, sino Fundación Hernando de Larramendi. Él fue modesto, aunque la fundación fue dedicada a su padre, puso el apellido Hernando de Larramendi y fue mi madre, presidenta de la fundación, la que promovió cuando él falleció que el nombre de la misma tuviera o adquiriera su nombre, ¿no? Esa visión de ese intento de garantizar el acceso al conocimiento y a la cultura se traducía en 2 cosas, desde mi punto de vista. En promover la reflexión, y ahí José Andrés lo ha mostrado. Él lo que hizo fue incentivar la reflexión en 1492 con esos 250 libros. Son libros de encargo. Y eso es importante, porque son libros que responden a José Andrés Gallego, y no solamente él, sino otros muchos colaboradores que estuvieron involucrados en el proyecto, participaron en ese proyecto dinámico, que había que ponerle algún día límites, porque parecía que no podía acabar nunca, que fue una obra hercúlea desde el punto de vista de la producción técnica, pero desde el punto de vista también de que permitió a jóvenes investigadores y a investigadores consagrados participar en un proceso de reflexión que además no debía quedarse ahí, sino que tenía que ser difundido. Alberto lo ha mencionado, ¿no? La política de donaciones, la idea de que lo que se había producido no podía quedar en bibliotecas o en libros, o como nos pasa a muchos autores que cuando publicas a los 2 o 3 meses te dicen que tus libros van a ser destruidos porque ya no hay stock, ¿no? Antes de que llegara eso de la producción bajo demanda, ¿no? Bien, esa política de donaciones yo creo que refleja esa idea de difundir, de favorecer, ¿no? Pero claro, como él era, y así ha sido reconocido aquí, un pionero en el uso de las nuevas tecnologías, tenía una especial sensibilidad hacia los avances y lo que podían contribuir tanto en el ámbito financiero, tanto en el ámbito del seguro, el primer teles, etcétera. El uso del fax que ha sido mencionado aquí, pero también las herramientas de las nuevas tecnologías para la difusión de la cultura. Ha sido mencionado las bibliotecas virtuales. Javier Ajenjo nos ha mostrado y nos ha animado a visitar la página web de la Fundación, donde están disponibles. Yo no quiero excederme más, simplemente quiero decir que hoy, en 2021, mirando retrospectivamente, creo que ese carácter pionero en muchos ámbitos de mi padre pues también quedó reflejado, porque él fue un pionero de lo que hoy se impone como una regla promovida por la UNESCO y también por la propia Unión Europea para la producción científica, lo que se llama el acceso abierto, lo que se llama el open access, lo que se llama de alguna forma democratizar el acceso a la cultura. Por todo ello, estoy convencido de que tanto mi padre como mi madre hoy están satisfechos con el desarrollo de los proyectos que ambos promovieron como presidentes de la Fundación Hernando de Larramendi y luego la Fundación Ignacio Larramendi. Su ejemplo y los valores que defendieron y practicaron con el ejemplo son para sus hijos, nietos y bisnietos un referente que todos nosotros intentamos no defraudar.